Bueno, entonces, buenas noches a todos, buenas noches, Mónica, gracias por estar, por compartir un rato con nosotros. Bueno, voy a leer siempre lo que hacemos antes de comenzar, es leer una biografía del invitado para que la gente lo conozca un poco más. Y después la gente empieza a realizar preguntas y vos mismo nos contás en qué están trabajando en la institución. Porque la idea de los espacios nuestros es informarnos y saber en qué se está trabajando, ¿verdad? Perfecto. Bueno, Mónica es escritora, periodista y editora. Posee una vasta trayectoria en medios nacionales e internacionales. Es autora de muchas obras literarias que visibilizan la historia y el legado de mujeres de todos los tiempos. Trabajó en el diario El Día y el semanario Brecha, reportera de la agencia cubana Prensa Latina y periodista de referencia en el New York Times. Dirigió la revista Galería, que se inició en 2000, del semanario Búsqueda, hasta junio de 2017. Integró el elenco del programa Todas las Voces como panelista y en febrero de 2019 se adhirió al Partido Independiente. Y ahí empezaste tu paso político, ¿no? Como dirigente política, ¿puede ser, Mónica? Sí, sí. Ahí va. Bueno, eso más o menos para que conocerte un poco más. Y yo he visto que has escrito pila, la verdad que pila. Bueno, yo te voy a comenzar con una pregunta para que nos empieces a contar. Por más que algunos sabemos, pero está bueno que todos nos enteremos y sepamos. Quería preguntarte cuáles son las estrategias y políticas que lleva adelante InMujeres para atender hoy en día la violencia doméstica actualmente, para que nos pongas a todos nos comentes a todos a ver cómo están trabajando para informarnos. Sí. Quería contarles, espero no aburrirlos y seré breve, pero quería explicarles No, un tranquila. poco cuál es la función del Instituto Nacional de las Mujeres. Como ustedes saben, es una dirección nacional dentro del Ministerio de Desarrollo Social. El Instituto de las Mujeres se fundó en 1987, durante el primer gobierno de la democracia, y era una pequeña oficina en el Ministerio de Educación. A partir de allí, en el gobierno de Calle Herrera, pasó a llamarse Instituto de la Familia de la Mujer, y después, en 2005, cuando se formó el MIDES, volvió a llamarse Instituto Nacional de las Mujeres, como parte ya del Ministerio de Desarrollo Social. Desde 1987 hasta acá, el ¿Sabes, Instituto Nacional Mónica? de las Mujeres... Perdona que te corte, se escucha un poco cortado, capaz que no sé si estás lejos del Wi-Fi o algo. Voy a hacer una cosa porque estoy en el instituto, Ajá. el wifi nuestro es un poco débil, Sí, capaz que tenés que entonces usar lo el que voy a LTE. hacer es lo saco y uso, ¿no? A ver, Ahora se escucha díganme perfecto. si, Ahora se escucha bien, a bien. ver si con LTE. Sí, ahora se escucha bien. Entonces, les contaba que el Instituto Nacional de las Mujeres, desde su fundación en 1987 hasta ahora, no ha parado de crecer, porque también la agenda internacional de los temas de género ha ido creciendo en todos estos años, a medida que las mujeres empezaron a tomar protagonismo, sobre todo en el mundo de lo público. Se integraron, quiero decir, masivamente al mercado de trabajo. Y esto generó una serie de desafíos en las políticas públicas que bueno, han hecho poner el tema sobre la mesa. Entonces lo que quería contarles es que el Instituto Nacional de las Mujeres tiene como cometido garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades y de trato en todos los ámbitos en donde las mujeres estamos. ¿Esto qué significa? Significa que si bien nosotros como derecho constitucional tenemos garantizado que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, por el lugar histórico que las mujeres hemos ocupado, eh, eh, estos derechos de manera sustantiva generalmente han quedado muchas veces relegados. No, y lo quiero aclarar, ¿no? No porque
hubiera habido una conspiración de hombres ni porque lo hubieran impedido de manera expresa como corporación, sino porque hay mandatos, formas culturales de relacionarnos que llevaron a ese tipo de posicionamiento, que con los años, por supuesto, y con las distintas conquistas y con la evolución histórica de las sociedades, se han ido conquistando. Igual que sucedió con la propia ciudadanía, que durante 19 siglos de democracia, 25 siglos de democracia, fue una ciudadanía masculina. No todos los ciudadanos que eran varones a lo largo de la historia tuvieron acceso a los mismos derechos sustantivos. Hubo durante la mayor parte del tiempo democrático ciudadanos de primera y de segunda categoría, y de tercera también, entre ellos la esclavitud, no solo la esclavitud en las colonias de América, también la esclavitud en periodos históricos anteriores, ¿no? De pueblos o juzgados por otros. Bueno, no me voy a poner a hablar de eso ahora, pero lo que digo es que el Instituto de las Mujeres tiene cometido el garantizar el acceso igualitario a las oportunidades y al ejercicio de los derechos. Eso es un poco en términos generales. En términos específicos, el instituto está dividido en 4 direcciones de división. Una de ellas es violencia de género. Y esa división es la única de todas que atiende directamente a la ciudadanía. Y por eso es la más visible. Y además, hablando en plata, literalmente es la que se lleva el 90%, más del 90% del presupuesto de mujeres. El resto de las divisiones tienen que ver con, una de las divisiones que es planificación y políticas públicas, es de donde estamos, por ejemplo, procesando los datos de manera desagregada. Esto es, mirando cómo la economía, el empleo y otras áreas, el acceso a la salud, a la educación, impacta de manera distinta en los hombres y en las mujeres. De hecho, puedo extenderme después sobre ese tema. También trabajamos con el resto del Estado, capacitando en temas de género, asesorando. Por ejemplo, ahora tenemos muchas demandas sobre capacitación en temas de acoso laboral, acoso sexual. Tenemos una ley que nos da a nosotros la rectoría sobre ese tema. Trabajamos sobre los procesos de promoción de recursos humanos dentro del Estado, también en este sentido, ¿no? En el sentido de buscar garantizar la igualdad de oportunidades. Después tenemos otra división que es la que trabaja con todo el interior. El Instituto de las Mujeres tiene referentes en todos los departamentos, debería tenerlos, hoy hay departamentos donde no los tenemos, que son las referentes, son las funcionarias que llevan adelante las políticas del instituto en el territorio, pero trabajando con las lógicas de cada departamento. Esto es, hay departamentos, por ejemplo, donde es importante hacer un énfasis en la ruralidad y trabajamos con mujeres rurales y vemos de cómo podemos trabajar sus problemas. Muchas veces, como sabemos, hay mujeres que son el famoso cónyuge colaborador de un trabajador del campo, que puede ser un administrador, incluso un propietario, y no tienen acceso a los recursos que da ese campo porque son consideradas colaboradoras cuando a veces trabajan a la par de los hombres. En otros departamentos es más importante trabajar los temas de frontera. En otros departamentos, por supuesto que el emprendedurismo o el acceso a determinadas áreas de trabajo que no son tradicionalmente de mujeres, como por ejemplo la industria maderera o arrocera. Eso, el trabajo en territorio. Y la otra división, que tenía otras características, a partir de esta administración, trabajamos en promover el emprendedurismo de las mujeres y la autonomía económica, pensando en los cuidados, viendo cómo los cuidados se integran con su faz, digamos, laboral y con la educación. Entonces allí básicamente trabajamos. Tenemos algunos proyectos propios con los que trabajamos, por ejemplo, con Mides. Hoy estamos trabajando con Mides en el programa Accesos, que era el viejo Uruguay Trabaja, donde la inmensa mayoría de quienes se postulan son mujeres, y con otras áreas de Mides, como derechos humanos, con mujeres migrantes. Pero básicamente trabajamos también con otros organismos, como el Ministerio de Ganadería, que tiene un plan de género, y nosotros compartimos ese trabajo,
con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Industria, que también tiene proyectos específicos para emprendedoras, y bueno, con todos los otros organismos del Estado que necesiten que los asesoremos en miradas específicas sobre los desafíos que tienen las mujeres para integrarse en la vida económica. Pero por supuesto que nuestra área estrella es violencia de género, lamentablemente, ¿no? Es nuestra área estrella y es donde tenemos liderazgo en el Estado en la protección de las víctimas. La División de Violencia de Género tiene a su cargo lo que se llama el sistema de respuesta en violencia de género, que incluye el teléfono, que es el más conocido, el teléfono de apoyo y orientación, que es el 0800-4141, pero también incluye 4 centros 24 horas, mal llamados refugios, para mujeres con sus hijos e hijas que están en situación de alto riesgo. Hay 3 en la zona metropolitana y 1 en el norte del país, en Tacuarembó, y 33 servicios de atención en todo el país, que la mayoría funcionan en las oficinas MIDES, donde hay un equipo de psicóloga, asistente social y abogadas que atienden a mujeres que están en situación de violencia, pero que no están en situaciones agudas, sino que están pensando cómo van a resolver su vida. Muchas veces la opción puede ser trabajar en sí misma para resolver un problema que no implica separarse del agresor, sino poner límites. En otros casos sí implica eso, un cambio, ¿no? En su vida, que bueno, a veces hay mujeres que antes de denunciar necesitan una serie de apoyos y de entender lo que les está pasando, porque lamentablemente la mayoría de las mujeres que están en estas situaciones no son conscientes de que están en esas situaciones. Decía, el teléfono, los 4 refugios, 33 servicios de atención y también 12 en 12 departamentos, que ahora lo vamos a aumentar a 15. Es un equipo que atiende, un equipo de psicólogos que atiende a varones con tobillera, porque bueno, integramos el sistema de tobillera del Ministerio del Interior, donde también está Fiscalía, el Poder Judicial, nosotros y el INAU, para trabajar con esos varones que cuando están en estas situaciones como varones agresores, algunos que incluso voluntariamente vienen a pedir ayuda, requieren un apoyo psicológico, ¿no? ¿Me están escuchando? Sí, te estamos. Sí, ¿Vos nos sí. escuchás? Sí, perfecto. Ta- Yo siempre ta- los escuché. Sí, Ta, ta, ta. mira, te mandé un mensaje y te llamé por gusto, porque ya nos ha pasado con otras personas que pobre, se les corta y no se dan cuenta y siguen hablando y nunca se dan cuenta que se les corta porque demora Twitter en bajarte. Se ve que Exacto. tuviste un problema de conexión y yo por gusto te llamé para que te saltara que algo estaba pasando. Sí. Bueno, Bueno, se cortó en la parte que no. no me di Sí, cuenta dónde me corté. sí, se cortó en la parte de que nos estabas comentando del tema de los hombres, que Sí. muchas veces que ellos también van a pedir Está. Entonces, en esa parte se cortó. bien. Entonces hablé un poco más. Sí, No, viste, estaba pasa así. contando que el sistema de respuesta tiene incluido, como les decía, el teléfono, los centros 24 horas, que son los refugios, los 33 servicios de atención a mujeres y 12 servicios, son, digamos, un equipo de atención en 12 departamentos, que ahora van a ser 15, a varones con tobillera o a varones agresores que ellos mismos vienen o que los manda un juez aunque no tengan tobillera. Para hacer esa atención, nosotros, por supuesto, coordinamos ese trabajo con el Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Poder Judicial. Allí integramos lo que se llama el sistema de tobilleras, trabajamos de manera coordinada. Atendemos al varón que tiene la tobillera, pero también a la mujer que fue agredida por ese varón y que tiene el monitor de la tobillera. Ustedes saben, yo sabía poco de este tema cuando llegué aquí, que por cada tobillera que tiene puesto un nombre, una mujer tiene un celular que es como el monitor de esa tobillera. Eso permite que si el agresor se acerca a menos de 500 metros, suenan tanto el monitor de la mujer como la tobillera. Y un sistema de monitoreo que tiene el Ministerio del Interior se activa
avisándole a la persona agredida que vaya a un lugar donde pueda protegerse y mandan un móvil le avisan al varón que tiene que detenerse o que tienen que mandar a una respuesta policial. Obviamente que en el interior son menos de 500 metros, porque bueno, por razones obvias de tamaño de las ciudades. Eso es todo el paquete, digamos, que nosotros tenemos, que también, por ejemplo, tiene otras ramificaciones, como acompañamiento de procesos de salida de mujeres, porque siempre hablamos generalmente de mujeres muy jóvenes que tienen hijos, chicos, con los que están muchas veces en los refugios o que se atienden en los servicios nuestros. Hay una abogada que la está asesorando, una psicóloga, y necesitan un apoyo para poder salir de las situaciones. Entonces, nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Vivienda que pagan los alquileres, o sea, pagan los subsidios que se les da a mujeres que tienen estas situaciones, que hoy en día son 500, que son casos de mujeres que si bien ya pueden asumir algunos gastos y empezar a salir de su situación, todavía no están en condición, como tantas, ¿no? Lo sé, otras mujeres que no necesariamente son víctimas de violencia, pero se considera que estas mujeres pasaron unos cuantos años de su vida con derechos vulnerados, y muchas veces se le impidió el acceso a un trabajo, a seguir una educación, bueno, estuvo sometida en muchos casos a violencia física fuertes, a fracturas, varias internaciones, etcétera. Entonces, bueno, se considera que el Estado de alguna forma es una reparación que el Estado proporciona. No a todas, solo a las que tienen determinado perfil, que son las que necesitan más ayuda. Esto es un poco el panorama que les contaba de en qué trabajamos en violencia de género, que bueno, es en esto y en muchas otras aspectos que tiene las situaciones de violencia de género, que implican coordinaciones con otras áreas del Estado, ¿no? Por ejemplo, trabajamos con el CPAP, que es el sistema Rodinau, que atiende a los niños y las niñas que son víctimas de violencia y de abuso, de otros casos también, pero en el caso nuestro, en los casos en que su madre ha sido víctima de violencia, aunque se entiende que los niños que presencian estas situaciones también son considerados víctimas, no solamente testigos. Trabajamos, como les decía, con INAU, trabajamos por supuesto que con el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio del Interior, y dentro de violencia de género también tenemos un departamento de trata, que es todo un tema que quizás nos dé para una charla entera una vez, porque ese fenómeno que nosotros vemos como un problema ajeno y que pasa en otros países, aquí está muy presente. Nosotros tenemos 140 mujeres en tratamiento, en temas de trata. Qué cantidad, la verdad, no parece, yo por lo menos no En parecía. violencia de género atendemos unas 4.500 mujeres al año. Y en trata tenemos 140. Siempre digo una cosa que creo que además ustedes, por la actividad que tienen en esta cuenta y por el perfil de quienes están, les puede servir como un dato interesante. El servicio de violencia de mujeres atiende a más de 4.000 mujeres por año. Hasta ahora ninguna ha sido víctima de violencia, de femicidio. ¿Esto qué quiere decir? No es que nosotros somos unos cracks y nos tienen que aplaudir. Es decir, que si una mujer va a pedir ayuda a tiempo, puede estar salvando su vida. Y también para tener una idea de la dimensión del problema. Tenemos un promedio de 19 femicidios al año, que son una tragedia y son para nosotros un fracaso cada vez que una mujer es víctima de femicidio. Pero tenemos que pensar que también hay 4.000 a las que estamos apoyando y que al pedir ayuda eventualmente han salvado su vida. Entonces nos parece importante también señalar eso y señalar también que el sistema de tobillera tiene un 100% de efectividad. No han muerto mujeres que están en el sistema de tobillera. Hubo algún caso de agresión
pero la vida de la mujer fue salvada. Y me parece que son unas cifras muy importantes para poder manejar. Quería aprovechar a preguntarte si tenés idea de las edades en el tema de trata. Sí, obviamente son mujeres jóvenes que están entre los... Nosotros solo atendemos mayores de edad. Eh, eh, Niñas, niños y adolescentes, tanto mujeres como varones, son atendidos por un sistema que hay de respuesta, trata, abuso y explotación en INAU, que también coordinan con nosotros, ¿no? Pero las mujeres que nosotros atendemos, partiendo de la base de que todas son mayores de edad, son la mayoría, la inmensa mayoría, son menores de 35 años. Más de la mitad son extranjeras, básicamente dominicanas y cubanas en segundo lugar. Si bien nosotros atendemos, prácticamente todas han estado en situación de trata sexual, también hay que aclarar que la trata se configura, la trata incluye, por supuesto, trata laboral. Y tanto pueden caer en una situación de trata o en una red de trata, tanto mujeres como varones. En general, los hombres que caen en red de trata es por trata laboral. En cambio, la mayoría de las mujeres es por trata sexual. Pero no necesariamente en los dos casos es así. Nosotros solo atendemos a las mujeres porque por la ley estamos mandatados a atender solo a las mujeres. Y a los varones el MIDES supuestamente lo va a empezar a hacer a partir de esta administración a través del el Departamento de Migrantes, que depende de Derechos Humanos de MIDES. La ley de fue aprobada en 2018, pero hasta ahora MIDES no había dado respuesta a los casos de varones. Lo anunciamos el otro día con el ministro Lema, que fue el Día Mundial contra la Trata de Personas, que MIDES va a asumir esa responsabilidad también. Buenísimo, Mónica, muchas gracias. Geraldine. Sí, yo tenía otra pregunta, pero en realidad quiero ampliar un poco esta. Primero, si tenés datos, por ejemplo, de que haya bajado en este último año o se escucha menos del tema. Primero, buenas noches, perdón, es que estaba enroscada con el tema. Buenas noches y muchas gracias por participar. Y lo otro, yo trabajé un tiempo en un grupo acá en Ciudad de la Costa, justamente contra violencia doméstica, donde participaba INAU y bueno, MIDES y muchos más, donde se crearon incluso los grupos de intervención y bueno, trabajaban muchas instituciones. Y lo que veíamos que muchas veces el problema estaba cuando llegaba la justicia. No sé si eso sigue siendo así. Bueno, esas son las dos preguntas con respecto a este tema. Y lo otro, las contrataciones de las ONG, que bueno, que mucha gente no le gusta, sobre todo cuando es directo, del MIDES, ¿verdad? Por ejemplo, ahora se habla de Plemu. ¿Qué tan necesarias son? ¿En qué temas se están trabajando? ¿Y por qué se está contratando de esa manera? Y no se cambió la manera de contratación. Hasta ahí llego yo. Bien, mirá, te agradezco muchísimo, Geraldine, que me hagas esta pregunta porque me da la oportunidad de aclarar el tema. De todas maneras, por la pregunta anterior, mirá, sí, el tema de la justicia es bastante difícil. La atención a mujeres en situación de trata, nosotros la hacemos independientemente de que quieran denunciar o no. Muchas veces estas mujeres no se animan a denunciar porque, bueno, son redes muy poderosas. Perdón, Mónica. Yo hablaba de violencia, de la violencia. No, pensé que era de trata. Sí, en el caso de violencia, sin ninguna duda, el acceso a la justicia es muy complicado, muy complejo. Ahora, además, con el cambio al cambiar el Código del Proceso Penal, se han multiplicado las instancias en la justicia y es un tema bastante complejo. Lo puedo explicar, pero no quiero aburrir.
en el interior, el hecho de que no haya juzgados especializados multiplica los procesos judiciales, porque en un caso de violencia de género hay instancias que son de la justicia civil, otras de la justicia penal, otras de la justicia de menores. Y además ahora interviene en la instrucción, interviene un fiscal que tiene que informar, instruir e informar a más de un juez, y por lo tanto eso complejiza mucho el tema. Estamos trabajando en ver cómo mejorar esa acción, pero es verdad que la instalación de juzgados especializados que juntarían todo el mismo caso en uno solo, simplificaría mucho las tareas. Eso es complicado que hay que hacer inversiones importantes. En este presupuesto, la vicepresidenta fue quien logró que se crearan 3 de esos juzgados especializados en el interior donde no hay. Pero claro, se entiende también la posición desde el Ministerio de Economía, porque las necesidades de inversión son muy grandes y, bueno, no estaba en situación el país como para en determinados prioridades presupuestales. Por suerte se hizo el esfuerzo y se crearon estos 3 juzgados que van a contribuir a mejorar el acceso a la justicia en ese aspecto. Pero bueno, me interesa explicar el otro tema que tiene más que ver con la gestión de este gobierno, y me parece importante aclararlo. Tiene una complejidad, yo voy a tratar de ser lo más simple posible para explicarlo, porque todos estamos también haciendo un aprendizaje en algunos vericuetos de la gestión pública. Los servicios que presta InMujeres en violencia de género en todo el país, evidentemente, digamos, fue una decisión de los gobiernos anteriores, pero no creo que en este momento estemos en situación de cambiarlo, es que esos servicios se prestan a través de ONGs. Son, como les contaba, 33 servicios, 4 casas, un teléfono que atiende 10.000 llamadas al año, el servicio de varones. Todos se atienden mediante psicólogos, asistentes sociales y abogadas y abogados que son contratados por ONGs. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo tener un equipo de trabajo al que nosotros contratamos a la organización no gubernamental que tener que contratar funcionarios que serían algo así como 270 solo para el sistema de respuesta. Hay otras direcciones del MIDE que también han contratado, hay servicios que se prestan en territorio que se ha optado por contratarlos de esa manera. ¿Por qué? Porque bueno, es mucho más sencillo eso que contratar nuevos funcionarios del Estado. Entonces, esto se hace mediante contratos que duran 2 años. Es también más fácil evaluarlos, si no funcionan, se cambian. Cuando yo llegué el año pasado, cuando todos llegamos en marzo al gobierno, tenía que firmar la renovación de 20, creo que son 20 convenios con organizaciones de la sociedad civil para prestar estos servicios. Dije que no lo iba a firmar porque evidentemente no había visto todo el contenido. Y hablamos con el director de secretaría de ese momento, que era Nicolás Martinelli, sobre cómo armar un nuevo llamado a licitación para organizaciones de la sociedad civil que pudiera ampliar el espectro y que no fueran siempre las mismas organizaciones que además tenían una notoria cercanía con los gobiernos anteriores. Trabajamos en esa licitación, fue muy complejo porque fue en medio de la pandemia, donde todos estábamos un poco enterándonos y aprendiendo todos estos procedimientos bizantinos internos que tiene el MIDES, y armamos una licitación que pudiera incluir a más organizaciones para prestar estos servicios. La realidad es que hicimos un nuevo llamado a licitación el año pasado, y la realidad es que por más que intentamos difundir lo más posible la convocatoria, se presentaron las mismas organizaciones que estaban. ¿Por qué? Porque bueno, para poder trabajar en violencia de género hay que tener determinada preparación. No se puede abordar, ni cualquier abogada ni abogado puede abordar
estos casos y no tiene una mínima. Pedimos una preparación mínima. Incluso que si en algunos casos donde no estábamos hablando del coordinador o la coordinadora del equipo, si no tenían preparación, InMujeres se la daba, lo cual fue muy polémico. Ustedes saben que hay un activismo en estos temas que es muy combativo, y yo fui el año pasado 3 veces a la Comisión de Derechos Humanos de Diputados a esto, convocada, por supuesto, por la oposición. Hicimos ese llamado, como les decía, tratamos de ampliar las condiciones para que pudieran presentarse otras organizaciones, pero se presentaron las mismas. Y cumplían las condiciones que se pedían en el pliego, por lo tanto, las contratamos. Entre otras cosas, porque cumplían las condiciones, pero además, porque estas cosas no se pueden frenar. Decir, no, paro, dejo de hacer esto y empiezo a cambiar el sistema. Se puede hacer, pero lo que no se puede es interrumpir los servicios, como se imaginarán. Entonces, se presentaron estas organizaciones que cumplían con las condiciones y se volvió a contratarlas. Por 2 años. Es más, es 1 año con opción a un segundo año. Esto es que si la organización no cumple con las pautas que nosotros ponemos, se puede suspender la prestación del servicio. Ahora, si eso se suspende, hay que tener un plan B inmediato, porque estos son servicios, es como un CTI. Uno no puede cerrar el CTI y decir lo reorganizo y después lo vuelvo a abrir. Entonces, y menos en la pandemia y toda una... Lo que sucedió es que no se cerró la licitación a tiempo. Esto es, no hay unos comités de evaluación, por ejemplo, de los currículums de los técnicos que contratan las organizaciones. Hay que chequear si está todo bien, si los procesos, toda la rendición de cuentas que presentan, la forma de rendir, la forma de instrumentar los aumentos, los salarios, los gastos de funcionamiento, un montón de cosas. Hay que chequear todo eso. Y eso llevó varios meses. ¿Qué pasó? Se les venció el contrato que tenían y la licitación nueva no había salido. Y pasaron como 3 meses donde esas organizaciones siguieron prestando el servicio sin cobrar. Entonces, para cubrir ese puente, lo que tuvimos que hacer es una compra directa, porque habían estado 3 meses sin el nuevo contrato y trabajando. Es más, en algunos departamentos hicieron paro, porque los técnicos hacían 2 o 3 meses que no cobraban. Entonces, lo que hicimos fue una compra directa que lo que hacía era hacer un puente entre la licitación que se terminó y la que empezaba. ¿A quién? A la misma organización, porque no vamos a llamar a otra a hacerle una compra directa si después, en 2 meses, empieza la nueva licitación con esa misma organización. Yo no sé si se entiende. En realidad, las compras directas, en este caso, el fin que tuvieron era cubrir un periodo entre una licitación y otra. Por supuesto que el ministro Lema, cuando llegó y tuvo que hacer el procedimiento, no le hizo ninguna gracia. Incluso me reprendió, digamos, pero le expliqué cuál era la situación, que no era una compra directa en realidad, que lo que estábamos haciendo era cubrir un puente entre una licitación y otra. Y por eso lo autorizó. Esa es la realidad. Si a mí me preguntan si me gustaría que se presentaran otras organizaciones a los llamados que hacemos para prestar los servicios de mujeres, por supuesto que digo que sí. Y es más, les pido que me ayuden a encontrarlas, porque nos parece que en esa alternancia para nosotros es, por supuesto, que muy beneficiosa, sería muy beneficiosa. Lo han hecho otras direcciones de MIDES. En el caso de mujeres tenemos la limitación, como les decía, que nosotros el servicio no lo podemos interrumpir. Entonces, tenemos que seguir haciendo llamados, y lo que hemos hecho es pedir, por favor, que se presenten otras organizaciones. De hecho, ahora está por salir un llamado para cubrir el servicio de trata, que nosotros tenemos un servicio de trata en Montevideo, otro en Melo, y otro, vamos a abrir uno nuevo en Paso de los Toros y otro en Paysandú. Y estamos haciendo un trabajo de acercarnos a la gente a la que podemos llegar, y creo que este es un ámbito perfecto para eso,
de pedirles que se presenten, que nos parece importante que haya una alternancia en la prestación de estos servicios. Lo mismo va a pasar cuando se nos venzan los contratos para las organizaciones que gestionan los refugios, los centros 24 horas, que vamos a hacer nuevos llamados y bueno, para nosotros sería importantísimo que se puedan presentar otras organizaciones. Todas estas cosas se publican en la web del gobierno, bueno, ustedes ya saben cuál es. Todos esos llamados son públicos y abiertos. Y sería súper importante. Ahora igual les cuento que, por ejemplo, el servicio de Ciudad de la Costa, que es el número 34, es nuevo, estamos publicando el llamado en unas 3 o 4 semanas, y es un llamado justamente para un equipo que pueda proveer atención en violencia de género, que esté integrado por abogada, psicóloga, asistente social, y un equipo que anda por adentro del departamento, en este caso de Costa de Oro, sería en la zona de Costa de Oro, para atender situaciones que no pueden trasladarse hasta Atlántida, que es donde va a estar el centro. Y para esto vamos a hacer un llamado. También vamos a hacer llamados para, bueno, como les decía, para los centros 24 horas, para trata, para este servicio, y vamos a abrir en la ciudad de San Carlos, esperamos que en noviembre, para el 25 de noviembre, un nuevo centro 24 horas, refugio. En este caso va a tener una modalidad diferente a los demás, porque es una organización, la organización Anahuín de Maldonado, que tiene esa casa desde hace un tiempo, es una organización vinculada también a Cáritas en Maldonado, que nos propuso que tenía esa casa y que estaban dispuestas a hacerse cargo, y vamos a firmar un convenio para que esa organización gestione con las reglas de mujeres, las formas de atención de mujeres, un centro de 24 horas para 25 personas. No sé si fui clara, porque me interesa poder explicar esto. No, está perfecto, Mónica, eso porque creo que lo poco que sabemos es por los medios y explicado así de primera mano con todo lo que se ha hablado, y eso para mí me parece muy interesante. Saben que esto hubo una especie de campaña en Twitter, entre comillas, denunciando que mujeres hacían estas compras directas, y la verdad es que a mí no me gusta salir a responder, porque hay una sociedad civil activa que ha estado de alguna forma denunciando, entre comillas, a mujeres y hablando groseramente, por izquierda y por derecha, digamos, y agrediendo mucho, y yo no he querido entrar en esas polémicas, porque si no, no podría trabajar, me tendría que pasar todo el día respondiendo supuestas denuncias. Entonces, en este caso, opté por darle las explicaciones al ministro, que es a quien corresponde, y dije, bueno, pero me parece que este ámbito es un ámbito acorde a dar estas explicaciones, porque sé que ustedes se han dedicado a esclarecer este tipo de decisiones desde el gobierno, y me parece importante. Sí, por eso nosotros nos parece... Perdón. No, digo algo chiquito. Nos parece importante escuchar, digamos, a todos de primera mano, porque es fácil, leí algo, un Twitter o leí de un medio, y son recortes de 2 párrafos, pero escuchar cómo es la mano, digamos, es lo mejor para nosotros. Por eso tratamos de hacer estas instancias. Claro. Yo, cuando me enteré que fue por Twitter, como decís tú, la verdad que no me gustó mucho, o sea que dije, ¿qué pasó acá? Pero lo que hice fue informarme, y por eso te hice las preguntas, para que las pudieras contestar, porque justamente lo primero que pasó fue todo el mundo, como decís tú, a saltar y decir cosas. Incluso a mí me llamó la atención, dije, ¿y esto qué pasó, no? Le pregunté incluso a Lema, digo, ¿qué pasó acá? Así que bueno, nada, puntualmente hice la pregunta por eso, porque quería dar la oportunidad de que pudieras aclararlo al resto, a todo el mundo, ¿no? Es difícil, es verdad que en las redes se complica a veces por no tener toda la información, así que te agradezco. Sí, yo a ti, Geraldine, porque me viene muy bien para poder explicarlo, ¿no? Porque es un tema que realmente
me afectó mucho. Fueron además varias semanas que de manera sostenida se estaban publicando incluso los que salían evidentemente de adentro del ministerio, porque se estaban publicando expedientes incluso antes de que ingresaran al sistema interno de fiscalización del ministerio. Se publicaban los facsímiles, los expedientes, y la apariencia era como de una cosa, unos enjuagues tremendos, ¿no? Y en realidad estaba, por un lado, tratando de que no nos hicieran paro y nos interrumpieran el servicio, y por otro lado, lidiando con estas denuncias, ¿no? Nosotros no podíamos, no teníamos otra opción, digamos, esos 3 meses los teníamos que cubrir de alguna forma, y el único instrumento posible para hacerlo era la compra directa, entre un contrato de una organización y la misma organización que ganó el contrato siguiente, no había otra manera. Buenísimo. Desde ya, muchas gracias. Gracias, Geraldine. Alex, Yo no veo acá. ¿no ves? Pati, Yo veo un ninguna. Alex hablante. Bueno, entonces Roberto. Ah. Roberto, ¿estás? Capaz que tiene Voy, que... Ahí está. Ahí. voy, acá estoy. Hola, buenas noches. Buenas noches, Robert. Quería saber tu opinión sobre la tenencia compartida, ¿viste? Sí, como ustedes habrán visto, los proyectos de partida han sido polémicos y donde hay distintas opiniones dentro de la coalición, incluso dentro del Partido Nacional. También han variado los proyectos. Esto es, hubo un proyecto inicial, uno de Cabildo Abierto, otro del Partido Nacional. Después hubo uno del Partido Nacional reformado. Ahora hay otro vuelto a reformar para poder integrar el de Cabildo. Entonces, hay varias versiones. El tema tenencia compartida como un concepto, creo que nadie podría estar en contra. Digamos, la tenencia compartida es un ideal, es una situación que es la que merecen todos los niños y las niñas. Creo que la merecen con sus padres juntos o separados. Muchas veces, cuando muchas padres y madres, pero es más frecuente en el caso de los padres que cuando los padres están juntos, quizá el contacto con los niños se le presta como, no es una cuestión tan central, porque bueno, cuando uno ya es algo que ya está en nuestra vida, capaz que, bueno, dejamos que sean las madres quienes se ocupen. Cuando llega la separación, ahí muchas veces es cuando la situación se pone como en el tapete. Pero yo creo que el ejercicio de la paternidad y maternidad compartida debería ser un objetivo y un valor a seguir siempre, ¿no? Primero es partiendo de esa base. Después, lo que quiero aclarar es que las estadísticas indican que la inmensa mayoría de las parejas que se separan no tienen problemas en el acuerdo, en los acuerdos de tenencia. Esto es, en la inmensa mayoría de los casos, la tenencia es para la madre y eso no es cuestionado por el padre. El caso sobre el que se pretende legislar es cuando hay conflicto, que es la minoría de los casos, es cuando hay conflicto. Esto es cuando también debemos decir que en muchos casos ninguno de los dos padres se hace cargo, pero tampoco son la mayoría. La minoría es cuando hay un padre que reclama compartir la tenencia de sus hijos. Ese es el conflicto sobre el cual versan los proyectos. No sobre la tenencia compartida como concepto o como ejercicio, sino aplicada a los casos de separación donde no hay acuerdo y donde además de no haber acuerdo es el padre el que reclama compartir la tenencia. Sobre eso es sobre lo que se pretende legislar. Ahí es donde entran los matices con el tema, porque ahí hay algunos puntos que estaban incluidos en el proyecto,
con los que yo no estaba de acuerdo. Por ejemplo, por supuesto que estaba de acuerdo con que la tenencia fuera compartida de manera preceptiva. Eso ya está incluido en la legislación. Y otros aspectos de compartir la paternidad y la maternidad, los que por supuesto que estoy de acuerdo. Hay algunos puntos en ese proyecto en los que yo no estoy de acuerdo, que es, por ejemplo, el de que si hay una denuncia de abuso, se interrumpe la tenencia compartida, en el caso de que no lo sea, de las visitas o del acceso al padre o la madre que sea el acusado del abuso. Eso es una aplicación del derecho, una medida cautelar que se aplica en todo el mundo. No es una cosa nueva. Es más, en Uruguay también se aplica. Lo que proponía este proyecto de ley es que no se aplicara. Esto es, que aún mediando una denuncia de abuso, el padre, generalmente que es sobre el que pesa esa denuncia, no perdiera el acceso y el contacto con el niño o la niña. Yo, por supuesto, que no estoy de acuerdo con esa medida. Entiendo la posición de quienes la defienden porque alegan, primero, que muchas mujeres, en un intento por manipular a los hijos en contra del padre con el que pueden estar enojados por distintos motivos, hacen denuncias falsas. Ese es uno de los argumentos para defender esto. Y el otro es que se defiende el principio de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. En el caso de las denuncias falsas, hay una biblioteca de derecho que dice, como siempre hay varias bibliotecas, ¿no? Pero yo comparto la biblioteca que dice que ese riesgo hay que correrlo. Esto es, que el bien a defender es la integridad del niño o de la niña. Por lo tanto, si después se demuestra que la denuncia es falsa, se tomarán las medidas con quien hizo una denuncia falsa que correspondan. Pero, por las dudas, entre comillas, lo importante es defender la integridad de los niños y las niñas. Eso es lo primero. Y lo segundo, respecto a lo segundo, que es que no se que la culpabilidad, digamos, no se todos somos inocentes hasta que se muestra lo contrario. Estas medidas, este principio de medidas cautelares, se aplica en todo el mundo. Cuando son casos de abuso, de violencia, las medidas cautelares están, hasta tanto se pueda demostrar si la persona es culpable o inocente. Pero hay que, de alguna forma, proteger al afectado. El otro aspecto que yo cuestionaba de estos proyectos iniciales es que el centro de la legislación, de todo lo que se legisla, no estaba con la cabeza puesta en los niños, sino más bien en el conflicto de los adultos. Y el niño quedaba como ese botín que va para acá o va para allá. Y pretendía mejorar esa situación que muchas veces en los hechos se da, el niño que va para un lado o para el otro. A partir de esta expresión de desacuerdo, la senadora Ciaín, que es la principal responsable del proyecto del Partido Nacional, me convocó a conversar. Y nos juntamos a conversar y yo le expliqué esto, y ella, además de mis opiniones, consultó a UNICEF, consultó a la Asociación de Magistrados, a la Asociación de Defensores Públicos, y todos coincidíamos más o menos en cuestionar de alguna forma esos puntos, digamos, lo que les decía, ¿no? Lo de la denuncia de abuso sobre todo, y ella, por lo tanto, accedió a sacar ese artículo y algunos otros que también le comenté, no artículos, sino hacer algunas aclaraciones, como por ejemplo que el hecho de tener tenencia compartida no suspendía ni reducía las obligaciones del excónyuge, digamos, de manutención, y otros casos. Y bueno, ella presentó un proyecto alternativo que me pareció realmente, lo acompañé con mucho entusiasmo, pero además acompañé con mucho entusiasmo la actitud de la senadora Ciaín de preguntar, de pedir opiniones y de tratar de llegar a un acuerdo que todos pudiéramos acompañar. Después sucedió que
el proyecto que ella presentó, por un acuerdo general de los promotores del proyecto, terminaron en un proyecto final donde se introdujeron de nuevo algunas de las partes que se habían sacado. Y bueno, a partir de que el Partido Colorado, yo pertenezco a un partido que no vota, pero acompañaba con gusto el proyecto alternativo de la senadora Ciaín, no el que después quedó reformado, y el Partido Colorado expresó que no lo iba a votar, y por lo tanto no sé si el proyecto se terminó retirando o si se va a someter igual a votación. Eso es un poco. Perdóneme que yo hablo mucho, pero bueno, me están preguntando sobre cosas como muy delicadas y quiero aclarar bien. No, está buenísimo porque nos ayuda a todos a entender varias cosas que en la cortita pueden generar ruido, digamos. Sí, yo creo que el espíritu del proyecto se entiende perfectamente. ¿Cuál es? Que es Sí, el de sí, sanar una situación, que son situaciones minoritarias, pero que afectan a muchas familias, porque muchas veces, a veces más que afectar al propio padre, afecta a la familia de ese padre, a esos abuelos que están atrás de esos niños, y es muy comprensible. El tema es que, bueno, a veces legislar sobre cuestiones bastante específicas que teóricamente la ley ya está amparando, se puede caer también en injusticias para el otro lado, ¿no? sin duda. Martín, ¿estás ahí, Martín? Hola, sí. Sí, no, a mí me quedan algunas dudas de la respuesta, porque yo tenía entendido que dentro del proyecto la decisión siempre era del juez y que las leyes del menor, del niño en cuestión, no cambiaban nada. O sea, siempre se iba a escuchar la voz del menor y se iba a procurarle el bienestar de él. Que lo único que se trataba el proyecto, fundamental, era de, en el caso de que no hubiese acuerdo, siempre con decisión del juez, otorgar la tenencia compartida. Sí, eso es así. Lo que explican los que saben de derecho, es que yo he leído, pero no puedo tampoco hacer afirmaciones categóricas, pero sí lo que explican es que eso ya existe en la legislación y que no sería necesario legislar sobre eso porque hoy existe. Lo que yo creo que esta ley lo que pretende es enfatizar en eso, eh, eh, porque eso ya existe. Creo que a esto que usted se refiere está centrado más bien en el proyecto de Carmen Aciaín. Después ese proyecto, para fusionarlo con el de Cabildo, se entró de alguna forma se reflotó el tema del abuso, y bueno, y allí me parece que es con lo que no estaría de acuerdo. Sí, con los otros. Sí, claro, justamente de eso se trata. Como costumbre, siempre el juez otorgaba la tenencia a la madre, por más de que ella estuviera. Por eso yo creo que la legislación en ese sentido es buena. O sea, que ya como principio sea compartida, siempre procurando el bienestar del menor, pero que ya de punto de partida, ante no haber acuerdo y reunir las condiciones que un juez dictamine la tendencia compartida, está bien que se legisle por eso. Que no se haga ya por hecho como a lo largo de la historia fue siempre, que la tendencia ante no haber acuerdo siempre se le otorgaba a la madre, por más de que dentro de la legislación ya estaba, que podía ser compartida. Entiendo y comparto. Y siempre procurando, porque acá hay una cosa fundamental, yo creo que los derechos de los menores siempre no se modifica nada, creo que no lo toca la ley. O sea, siempre se va a escuchar, siempre se va a procurar de que no haya ni maltrato, ni eso, pero que eso no lo cambia la ley. El proyecto creo que no lo cambia, o sea, tengo entendido que no lo cambia para nada. O sea, no toca los derechos del niño, no los toca. Bueno, ahí es donde tenemos la diferencia, porque permite específicamente el acceso del padre cuando media una denuncia de abuso. Entonces, ahí está el desacuerdo por mi parte y el de muchas organizaciones como UNICEF.
Claro, pero también ten en cuenta que hay un porcentaje altísimo, yo no lo leí por ahí, también eso capaz que es más dato que yo, de que hay también maltrato y muchas denuncias de abuso de pareja de las mujeres con la tenencia de los menores. O sea, ¿y dónde entra esa parte? Porque también de eso hay un porcentaje altísimo, Ah, siempre es intrafamiliar, hay delitos de abuso de esos menores, y muchas veces son intrafamiliares y por parejas de las mujeres que quedan a cargo de los menores. exacto. Yo creo que también corresponde poner una al menor del lugar de padre con la madre. Creo que corresponde, sin ninguna duda. Viene a tutelar la integridad del menor, entonces, sea por una pareja de la madre o padre, si media una denuncia o una sospecha, lo que corresponde es interponer una medida cautelar. Supuestamente eso se está aplicando y está la legislación, o debería aplicarse, ¿no? Lamentablemente no siempre la ley se aplica. Bueno, vamos ya cerrando. Alex, ¿estás ahí vos? Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 te sí. escuchamos. Disculpen que hoy cuando me dieron la palabra tenía muteado el micrófono. Bueno, Adelante. antes que nada, buenas noches. Gracias, Mónica, por participar. Y te voy a hacer una pregunta concreta respecto al tema de la violencia en las parejas adolescentes y básicamente la psicológica. ¿Hay algún plan o programa que trabaje o que piense en implementar respecto a eso? Gracias. Sí. Mirá, nosotros, el caso de los adolescentes, como les explicaba hoy, los casos actuales los atiende INAU. Hay un área de INAU que se llama CPIAB, es el sistema integral de, bueno, esas cosas que, esas siglas que existen desde hace unos años, que se encarga de atender los casos concretos. Ahora, nosotros tenemos una campaña que la vamos a lanzar, a presentar en todo el país a fin de mes, que se llama Noviazgos Libres de Violencia, que está fundado justamente en chiquilines, varones y niñas, que están empezando los vínculos afectivos, digamos, de pareja, y que nos es importante generar determinados valores de respeto, de consideración por la autonomía del otro, de trato igualitario, por supuesto, que de respeto, que incluye no violencia en cualquiera de sus formas. Y bueno, sobre esos principios es que trabajamos esta campaña. Ya la hicimos el año pasado, la hacemos también este año. Que trabajamos para llevarla adelante con los chiquilines, trabajamos con ANEP y el MEC, trabajamos en liceos, en varios liceos de todo el país. Se imaginan que no tenemos capacidad de llegar a todos, pero sí a unos cuantos. Ya participaron 60.000 jóvenes. Este es el 6º año que lo hacemos. Por supuesto que le hemos dado una impronta nuestra el año pasado y donde hacemos un lanzamiento con espectáculos de música, pero también donde los chiquilines proponen qué aspecto quieren trabajar cada año, ¿no? Digamos, ya hace un par de meses que estamos trabajando con docentes para ver sobre qué quieren trabajar. Evidentemente a ellos les interesa trabajar sobre la violencia en los medios digitales, bueno, ustedes todos sabemos las cosas que se dicen y se hacen, los chiquilines, los grandes también, pero los chiquilines quizás son más fáciles de generarles buenos valores a través de las redes, de otros instrumentos que ellos manejan. Nos vamos a centrar un poco en eso, y en varios departamentos va a haber grupos en los liceos que van a trabajar este tema, y van a hacer, en algunos van a hacer representaciones de teatro, otros pintan paredes que se pueden pintar, obviamente, donde hacen murales que representen esos valores. Otros quieren hacer cosas de música, donde ellos estudian las letras y por qué las letras a veces representan valores que no son los mejores. Bueno, vamos a hacer un lanzamiento desde el municipio CH, vamos a lanzar la campaña, se va a trabajar en algunos liceos también del municipio y de otros municipios también. Y bueno, es una campaña que ha tenido bastante recordación
entre los docentes y los chiquilines jóvenes. Nos encantaría poder difundirla más. Puedo pasarles después los logos de las imágenes de campaña. También, por supuesto, que el INJU nos apoya y también lo trabaja con los jóvenes que trabajan ellos, para tratar justamente de trabajar la parte de la prevención, ¿no? Porque el sistema nuestro de respuesta atiende el problema cuando ya el problema está instalado. Y la idea es que, bueno, se generen vínculos cada vez más respetuosos para prevenir. Genial, Mónica. Ok, muchas gracias Mónica por tu respuesta. Y te digo, es una temática que me ocupa y me preocupa porque aparece mucho en la clínica este tema. Y bueno, Claro. creo que en algún momento va a tener que implementarse casi como alguna materia a nivel Bueno, del liceo. yo les voy a o pasar escuela, un tal vez. aviso, ya que está, porque estas campañas generalmente las anunciamos y las vamos siguiendo y replicando en las redes de mujeres. Tenemos Instagram, tenemos Twitter y Facebook, y bueno, quizás ustedes que tienen un poco ese cometido puedan ayudarnos a amplificar y hacer llegar a más personas esta campaña. Bien, bien, vuelvo a agradecerte y bueno, fue muy, muy clara tu respuesta. Gracias. Bueno, Mónica, vamos terminando, que ya estamos sobre la hora que habíamos acordado para cerrar. La verdad que creo que fue muy esclarecedora la conversación contigo, porque como te decía, todos tenemos como muchos tabús y paradigmas sobre muchos temas, y creo que escucharlo de primera mano de tu parte estuvo buenísimo. Para cerrar, nosotros hacemos a todos los invitados una pregunta, y es, ¿qué perfume usás? ¿Sabés que hace un tiempo que me acostumbré a no usar perfume? Ah, mira. Porque Mirá, es un tema no sé, me acostumbré. Mi esposo, que es artista, es una persona muy, que está todo, con toda esa cosa natural, no natural por ser activista del medio ambiente ni nada, sino que siempre dice que habla de que el aroma de las personas, todas esas cosas. Entonces me desestimuló a usar perfume. El que me gusta mucho y que he usado algunas veces es uno que se llama algo así como Ocean de Gioia, de Armani. sí. Me gusta. Bueno, Romy, no sé si Bueno, vos Mónica, querés cerrar ahora. no, eso, lo mismo que vos le dijiste, que te queremos agradecer, Pila, porque está bueno de primera mano saber todo esto, y como dijiste vos, se dicen tantas cosas que como dije anteriormente, leemos un párrafo y ya nos quedamos con eso, todos se enojan y hacen una bola más grande, pero está bueno escucharlo de primera mano y como lo explicaste vos detalladamente. Bueno, yo les agradezco y además los felicito por esta iniciativa que pretende poder profundizar y sacarle a veces esa mala fama a Twitter de quedarse siempre en el título y en el título malicioso y en la fácil. Felicitarlos por eso, agradecerles que me hayan dado la oportunidad, y quiero dejar un comentario que abriría capaz que otra hora de conversación. La bandera del feminismo y del activismo en materia de igualdad de género, nosotros a veces hemos permitido que la tomen partidos políticos concretos. Absolutamente. Y a mí me parece que la bandera de la igualdad es una bandera que no es de ningún partido y que tampoco y que ha generado incluso rechazo en partidos que no son el que la ha tomado, porque a veces se piensa que el activismo de género son las que tiran la pintura en la iglesia o las que tienen las posiciones más radicales, porque a veces son las que llaman más la atención. Pero yo creo que el activismo de género es por esas mujeres que van todos los días a las oficinas Mides a pedirnos apoyo con sus niños, que están en situaciones realmente dramáticas y que hasta hace unos años lo que le decíamos todos, porque todos pertenecemos a esta cultura, era, bueno, señora, es lo que le tocó, es el destino, o son problemas no te metas porque son problemas puertas adentro. Y ahora creo que todos entendimos
que esto es un problema de toda la comunidad y de toda la ciudadanía y tenemos que dar una respuesta y asumir una responsabilidad del Estado. Y yo creo que ese es el lugar en que es importante que esta administración, que además ha tenido una renovación generacional muy importante del presidente para abajo, y lo está entendiendo de esa manera. El presidente apoya esta gestión, no, obviamente que no está al tanto de los detalles, pero ha participado en el acto del 8 de marzo, del 25 de noviembre, ha facilitado que el Ministerio de Economía nos diera un aumento de más del 20% en el presupuesto para atender situaciones de violencia. Y a mí me parece que el activismo de género es eso, son las mujeres que están necesitando nuestro apoyo y desde ese lugar tenemos que... ¿no? Genial, Mónica, la verdad que sí, muchísimas gracias, de verdad, por todas las aclaraciones que nos hiciste a todos, porque creo que todos en algún tema teníamos alguna duda o algo, algún detalle, y la verdad que vos lo dejaste muy claro. La verdad que sí. Bueno, muchas gracias. Muy agradecidos por tu tiempo, que sabemos que ya es tarde, y que nos hayas dedicado este rato, la verdad que súper agradecidos. Bueno, gracias a ustedes y sin duda que vale la pena y parte de nuestro trabajo es explicar esto, ¿no? Porque estamos promoviendo un cambio de visión en la sociedad sobre este tema y bueno, para eso hay que hablar mucho. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos. Que pasen Nos bien. vemos la Gracias, semana Mónica, que por tu viene. Gracias.